Seguimos en este aire fresco con más noticias. Lo adelantábamos al comienzo de este programa, que íbamos a estar dialogando con alguien que está en las tierras allá al sur, desde Ushuaia. Ya estamos en comunicación con Rodrigo Ezequiel Cataicchi, licenciado en Economía Industrial, doctor en Economía, investigador adjunto de CONICET, profesor en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Trabaja sobre desarrollo productivo, capacidades tecnológicas y estratégicas de promoción industrial. Actualmente estudia la Patagonia Sur y particularmente la economía de Tierra del Fuego desde el análisis de los patrones de especialización, del rol de las políticas públicas y de los limitantes en la participación de las periferias en el capitalismo global. Bueno, todo eso y mucho más. Tremendo título. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Celeste y Pamela, te saludamos. Hola Celeste, Pamela y audiencia, buen día. Buen día. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Qué presentación, ¿eh? Bueno, todo esto es producción de Mariana, hay que decirlo, y supongo que es una síntesis de todo ese currículum. Bueno, muy interesante todo este gran currículum que seguramente nos va a ayudar a entender un poco qué viene sucediendo por allí al sur, en Tierra del Fuego. Vamos a arrancar con una pregunta general y ahí vos nos vas a ir orientando acerca de el desarrollo productivo, la economía por esas tierras. ¿Cómo viene la cosa? Y viene preocupante. La verdad es que, bueno, a partir de los anuncios del gobierno de hace unos meses de restringir fuertemente la dinámica activa de la provincia a partir de habilitar restricciones en el subrégimen industrial, se generó un escenario de altísima incertidumbre, alta preocupación, que ya está teniendo además implicancias directas y muy graves sobre la estructura productiva. En particular en Río Grande ya están cerrando empresas, las empresas de textil, me comentaba un compañero, están directamente cerrando sus puertas, despidiendo a toda su gente, presentando básicamente quiebra. Y se espera otro tanto lamentablemente, de otro grupo de firmas si no se toman medidas que traten de revertir un poco esta situación, ¿no? Uh-huh. Rodrigo, si querés contextualizarnos un poco la importancia de Tierra del Fuego en relación a lo que es la producción a nivel nacional, ¿no? Bueno, Tierra del Fuego tiene principalmente sus dos principales ciudades son Río Grande, que está en el norte de la isla, Ushuaia, que está al sur de la isla y es la ciudad más austral, digamos, del país y del mundo. Ushuaia tiene, por esta connotación, tiene una diversificación productiva un poquito más amplia, orientada hacia el turismo. Sin embargo, Río Grande estuvo desde hace varias décadas y sin lugar a dudas desde la década de los 80, centrada específicamente en la producción industrial, que es una producción acompañada, impulsada por políticas públicas y en particular por el subrégimen industrial de Tierra del Fuego. Esto tuvo distintas etapas, distintos momentos, y estos momentos básicamente fueron cambiando qué tipo de producción se hacía y cómo se hacía. En la última fase, digamos, a partir del 2009, se impulsa la creación de la industria electrónica como núcleo productivo en Tierra del Fuego, y básicamente a partir de ahí se empiezan a implementar diferentes formas de producción de distintos bienes, televisores digitales, celulares, notebooks, netbooks, tablets, que con el paso del tiempo algunas de estos productos fueron fueron quitados del subrégimen y también implicaron
reducciones drásticas. Por ejemplo, durante el gobierno de Macri se sacan las netbooks y las tablets, y eso implicó también una primera ola de despido importante. Eh, Varias cosas para aclarar respecto a esto. Uh-huh. Es que las empresas locales trabajan con tecnologías súper avanzadas porque articulan con las grandes corporaciones que dominan estas tecnologías, Sony, Samsung, LG, Motorola, que tienen sus teléfonos de alta gama, que tienen prestaciones tecnológicas altas de nivel global, y por lo tanto las prácticas productivas que se despliegan en la industria de Tierra del Fuego para hacer ese tipo de producción están sometidas a estándares de calidad súper exigentes que casi ninguna empresa del país estaría en condiciones de reproducir, excepto probablemente la industria automotriz en algunas de sus plantas. Ahora, respecto a la demanda, Tierra del Fuego abastece, según los últimos números, alrededor del 97% del mercado de celulares de Argentina. Para que se den una idea, digo, todos los celulares que tienen todos los oyentes fueron producidos en Tierra del Fuego. Además, tiene un espectro muy amplio de producción de televisores digitales, en donde también la cuota de mercado ronda alrededor del 95%, y otros bienes que están fuertemente insertados en el consumo cotidiano de todos nosotros, pero que capaz no tienen la visibilidad que tienen estos que acabo de mencionar. Como ven, la industria de Tierra del Fuego está fuertemente relacionada, digamos, con la actividad y el consumo de Argentina, y la producción aquí implica una serie de cuestiones importantes. La primera y más obvia probablemente es la cuestión más de los desafíos logísticos, la otra es la de los desafíos tecnológicos, y la otra tiene que ver más con el contexto y las estrategias puntuales en torno a los mecanismos de promoción y de cómo fomentar e impulsar este tipo de actividades. Claro, y en relación a esto que estás planteando, consultarte también cuáles son los posibles escenarios que vos ves, ¿no? En esto de los recortes concretos en las políticas públicas, y bueno, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, los escenarios no son muy buenos, ¿no? Lo que estamos viendo es, a nivel generalizado, una estrategia de retrotraimiento del Estado, de vacancias que en años previos ocupaba el Estado como moderador de las desigualdades sociales, de las desigualdades territoriales, de las desigualdades que explican la condición de su desarrollo. Pensar que estas cosas se van a resolver de forma automática o por algún mecanismo invisible es realmente disparatado. Y lo que estamos viendo es una estrategia sistemática, generalizada, de corrimiento, desaparición, desintegración y debilitamiento del Estado. Esto, particularmente para Tierra del Fuego, tiene implicancias muy serias. Si uno se pone a hacer proyecciones, el daño es inconmensurable. Hay algunos artículos dando vueltas que tratan de cuantificar esto y dicen, bueno, en realidad lo de Tierra del Fuego ya llegó a una instancia en la cual vale la pena reducirlo y el Estado cerraría X cantidad de plata. Lo cierto es que esos números están débilmente calculados, y que es muy difícil estimar cuál es el costo de esto sin considerar seriamente tanto los encadenamientos a nivel local dentro de la propia provincia y de las propias ciudades que se van a ver afectadas, en términos del impacto del desempleo, de la pobreza, de la baja de consumo y de cómo esto impacta sobre el resto del entramado pyme y comercial local, más las cosas relacionadas con la vinculación con el territorio nacional continental. Estamos hablando de este movimiento de mercaderías, involucra una parte bastante notoria e importante de
el tramo logístico en Argentina, el tramo de movimientos de camiones, de todo lo que implica eso a lo largo del transporte en la Patagonia, que también es generación de trabajo, que también son recursos para los diferentes pueblos y ciudades que están a lo largo del trayecto. Cuando uno se pone a pensar en las medidas que trata de impulsar el gobierno, y lo pongo en estos términos porque creo que todavía hay margen para poder generar otro tipo de destino diferente del que propone el gobierno. Creo que hay espacio para poder transformar lo que se está proponiendo. Pero eso vos lo ves de la mano de quién, si no es con de la mano de la mano de diferentes movimientos sociales, uh-huh. de la mano de diferentes partidos políticos que traten de acompañar esto. Ahí tengo un comentario puntual respecto a eso, pero para volver al tema de la proyección, sí. La proyección es la pérdida de aproximadamente entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo, que implican una porción importantísima y alarmante de la cantidad de puestos de trabajo en la ciudad de Río Grande particularmente, uh-huh. que implica también la supervivencia de, como señalaba antes, la trama comercial y la trama pyme, asociada a que estas 5.000, 6.000 familias consumen en Río Grande. Y esto va a generar un impacto demoledor en la economía si se mantiene un poco esta estrategia. Claro. Por otro lado, también las dificultades que hay en términos de reconvertir y reaccionar de una manera tan vertiginosa en 6 meses con alguna estrategia que busque mitigar este escenario ante una situación de desempleo y de recurrente informalización de los trabajadores, claro. Y precarización de los trabajadores ahora, sí. ¿No? Yo te preguntaba también los posibles escenarios porque, a ver, sabemos que los niveles de desocupación crecieron a lo largo y a lo ancho del país, pero en el caso de Tierra del Fuego hay también otras variables, otros elementos que lo hacen un poco más complejo, que seguramente, bueno, que tiene que ver por la ubicación, por el clima y por la tal vez falta de diversidad económica. Entonces, esto que vos decís, los 5.000, 6.000 puestos de trabajo de estas personas que están empleadas en determinadas industrias, ¿tienen posibilidad de encontrar en ese territorio otro trabajo o se puede pensar como un posible escenario la emigración de esas personas? Sí, yo creo que es algo sobre lo cual estamos trabajando ahora. Uh-huh. Esta misma pregunta que acabas de hacer con nuestro equipo de investigación, con lo cual digo, solamente te puedo acercar hipótesis y formas de compartirles, digamos, formas de pensar el problema. Uh-huh. Me parece que este escenario migratorio es un escenario real, pero solamente explicaría una parte del asunto, porque lo cierto es que no es esta política industrial y la dinámica industrial propia de Río Grande no es un fenómeno que sucede hace 2 años, uh-huh. En el cual tenés trabajadores, golondrinas, migrantes que vienen a trabajar una temporada y después se vuelven a sus lugares de origen. Esto es una política de largo plazo que tiene 5 décadas, que generó arraigo, que generó familias, que generó gente que pertenece a Tierra del Fuego. En algunos casos desde una generación, en otros casos desde hace más. Claro. Y la idea de que la reacción más natural es la migración, no necesariamente uno puede cuestionar si esta va a ser la primera reacción de la gran trama. Pero podemos construir tipologías y pensar, bueno, hay capaz un grupo de trabajadores más jóvenes, con una inserción más reciente, o migrantes recientes, que sin duda forman parte una porción
del conjunto de trabajadores que se van a ver afectados por esto, o que se verían afectados por esto, y que eso sí, capaz vemos un comportamiento migratorio. Es un comportamiento migratorio de desempleados que evidentemente migran porque no tienen capacidad de reinsertarse en el espacio local, claro. Y por lo tanto esto es desempleo para las zonas de origen, para el conurbano bonaerense, para Salta o para la provincia y la ciudad de donde vengan. Y esto, digo, tampoco está enteramente evaluado, cómo Tierra del Fuego, mediante esta porción singular de trabajadores, inyectaría nuevo desempleo sobre las provincias de orígenes de los migrantes. Y después vamos a tener otro escenario, que me parece que es el escenario más generalizado, lamentablemente, en el cual esta posibilidad migratoria deja de estar sobre la mesa como primera o segunda alternativa. Porque la gente tiene sus casas acá, claro. Tiene su familia acá, tiene sus padres viejos, sus niños en el jardín. Y no es que uno agarra y dice, bueno, levanto las valijas y me voy. Claro. ¿A dónde me voy? Que bueno, arrancar de cero, ¿no? Lo complejo que es. Por supuesto. Imaginen una situación propia de quedarse sin trabajo en el lugar en donde sea que viven. Y la primera alternativa que uno tiene en la cabeza no es me voy. Bueno, voy a tratar de encontrar algún trabajo alternativo con eso que aprendí, con eso que sé, dentro del entramado local. Claro. La parte más siniestra y más alarmante de todo esto es que, como advertí antes, esta cantidad de puestos de trabajo tienen una implicancia contundente en el entramado económico local de Río Grande y de Tierra del Fuego en su conjunto. Y esto hace que tanto el consumo de cosas del supermercado como cosas de almacén, roticerías, kioscos, todo se va a ver afectado. Si ibas al gimnasio, si tomabas clases de lo que sea, o hacías algún deporte, claro, todo eso se corta. Todo eso se corta. A nivel anecdótico, conversando hace algunos meses con un señor que ha tenido una roticería, decía, como él tenía un relato así como de alarma respecto de qué era lo que estaba pasando, pero decía, bueno, yo no sé si está tan bien, si está tan mal, la verdad es que esto del subrégimen y todos los cuestionamientos que se estaban haciendo en ese momento, y le digo, mirá tu local, era una roticería, tenía 5 mesas. ¿Vos te pensás que esa gente que está sentada ahí, de qué trabaja? Claro, ¿De dónde sale esta demanda? Digo, los principales implicados en esto, además de ellos, que su fuente de trabajo son ustedes, que viven de esos ingresos también. Claro. Y un poco esta anécdota es un poco para señalar que la reinserción de esos perfiles en un entorno en el cual cada vez se consume menos, porque hay menos trabajo. Entonces el almacén al que te podría contratar si hubiera mucho trabajo y si hubiera gente consumiendo, no te va a contratar, porque va a vender menos. Claro, sí, esto es una cadena. Genera una espiral negativo y destructivo, en donde el escenario de reinserción de esos puestos a nivel local plantean un escenario, como decía antes, en términos de que no está claro sistema. Claro. Ahí se nos cortó la ciudad de Río Grande. Que ecosistema. Ahí está, se cortó un poquito ahí la última frase. Perdón. No, decía, como en un ecosistema relativamente cerrado, como es la ciudad de Río Grande o la provincia entera de Tierra del Fuego, donde no hay conexiones más que las que se generan dentro del ecosistema local, que a nivel endógeno, interno a la ciudad, se genere esta merma de puestos de trabajo, de ingresos. Sí. Es altísimo el impacto. Sea que la reinserción está difícil, es algo realmente complejo de pensar a esa escala. No estamos, si uno podría también
plantear la hipótesis, bueno, son 200 trabajadores, tiene un impacto enorme, uno puede pensar una política, una estrategia de nivel local de mitigación de esto, pero la verdad de 6.000 puestos de trabajo sobre una base de trabajo industrial representa un porcentaje enorme. Esto, Rodrigo, sin lugar a dudas. Una consultita en relación a eso, porque pregunta inclusive un oyente que dice que la consulta es si Tierra del Fuego había adherido a lo que se conoce como RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, porque el gobierno nacional decía que si permiten el RIGI se recupera la economía en Tierra del Fuego. Perdón. Me salió la listo, ya está respondida. Vamos por partes. Respecto a la primera cuestión, hubo una resistencia de parte de Tierra del Fuego por adhesión al RIGI. Actualmente desconozco en qué situación está, pero entiendo que el gobierno nacional está presionando fuertemente para que Tierra del Fuego termine adhiriendo, y también entiendo que no habría mucho mecanismo de contrapeso por parte de la provincia para seguir manteniendo la negativa. Eso por un lado. Por el otro, el RIGI, vamos por este lado mejor. ¿El RIGI qué propone? El RIGI propone la atracción de inversiones de grandes capitales multinacionales y firmas extranjeras para que inviertan en algunos territorios argentinos. Las condiciones que impone el RIGI son los que lo hacen singular, que es que no hace falta que genere empleo, que no hace falta que genere aprendizaje tecnológico local, que no hace falta que cobre en Argentina, que no hace falta que le cobren impuestos, que no hace falta que deje la plata que genera por una porción de tiempo en Argentina. Son lo que se llaman estrategias de enclave extremadamente predatorias, en donde lo que se hace es invitar a una multinacional extranjera a que se venga a instalar y que use nuestros recursos naturales por 5 o 7 años hasta que se agotan y se deterioran, y después se vayan. En el medio, lo que se puede acumular es en base a mecanismos del Estado que resguardan, digamos, este intercambio, entre comillas, que se hace de nuestros recursos naturales sobre recursos de renta, que la empresa multinacional extrae y que el Estado de alguna forma se apropia para después repartirlo en la sociedad. Esto es justamente lo que el RIGI omite. Y entonces es simplemente una invitación a la entrega de nuestros recursos naturales en los términos que la empresa multinacional prefiera. Los términos que la empresa multinacional prefiera, en general ya no hay que adivinarlos, ¿no? Una empresa multinacional quiere hacerlo con poco personal y rápido. Y si no se tiene ahí parece en el territorio específico, si ellos no se tienen que preocupar por el medio ambiente, mejor. Eso es un problema nuestro. Claro. En todo caso, es un problema del Estado, en última instancia, ¿no? Pero muchas dudas respecto a la generación de empleo. Claro, el Estado en este caso, con el RIGI, se corre de toda esa responsabilidad. En términos de empleo, por supuesto, más empleo, hay que pagar más y implica más costos. El RIGI no contempla tampoco ningún umbral mínimo de empleo, ni ninguna tipología, ni ninguna forma de traccionamiento local respecto de esto. Con lo cual vos podés invitar a la multinacional que quieras a hacer una explotación. Esa explotación deteriora el medio ambiente y se generan 20 puestos de trabajo. Cuando el medio ambiente termina de estar deteriorado, la empresa multinacional levanta sus valijas y se va, y lo que queda en el territorio es nada. Y lo que queda en Argentina tampoco. Queda un saldo negativo, porque ahora ya no tenés ese recurso que antes podías explotar de una forma más inteligente, más estratégica, más con una lógica más de repartición en la sociedad, que retorne algo, mientras que el RIGI lo que está planteando es justamente la versión contraria. Es una forma de explotación vertiginosa, sin empleo, sin contemplar el medio ambiente, con todas las facilidades para que la empresa multinacional pueda venir, hacer lo suyo e irse rápidamente, porque si no, no traen las inversiones. Lo que nos preguntaríamos, en realidad, la lógica, y para cerrar este tema, digo,
si hay que hacer todo eso para atraer una inversión multinacional, me parece que el problema no es un programa de incentivos, sino que hay un problema más estructural y más serio respecto de las condiciones de inversión en Argentina y estas conductas erráticas como las que estamos viendo en estos días respecto de la política económica, ¿no? Claro, clarísimo. Rodrigo, bueno, ya tenemos que ir cerrando ahí la nota. También era noticia ahí tus pagos cuando fue la última visita del presidente Milei, que no fue muy bien recibido, ¿no? Y tuvo que acotar un poco la vuelta, la salida a las calles. Eso último te queríamos preguntar si habías estado, cómo lo habías vivido, la visita del presidente. Sí, hubo una movilización instantánea de parte de las diversas fuerzas de la sociedad al momento en que se supo que iba a venir, organización de sindicatos, de grupos, de espacios, de algunos fueron parte, donde se armó una manifestación espontánea de diferentes órdenes, desde pintadas en las calles, de la noche anterior, digo, de un día para el otro, pintadas en las calles por todos lados, hasta cosas un poco más organizadas a nivel de diferentes grupos de trabajadores. El presidente, no sé qué expectativa esperaba, qué expectativa tenía respecto de venir a visitar una provincia que ha denigrado desde que asumió el poder y que además está destruyendo explícitamente con sus políticas, que también lo otro para decir es que las políticas que atacan al subrégimen y que generarían desempleo estaban pensadas para su implementación inmediata. Luego de negociaciones con las provincias y con las empresas, esto se dilata hasta diciembre para pasar las elecciones. No sé, y probablemente el gobierno acepta esto pensando que iba a ganar las elecciones igual en estas próximas semanas. Pero evidentemente se está dando un proceso generalizado de reacción social, de comprensión de qué es lo que está haciendo este gobierno y cuáles van a ser las implicancias, y poco a poco los sectores más amplios de la sociedad creo que van tomando conciencia de lo dañino y de lo poco inteligente que es esta estrategia de sacar al Estado de todos lados, de seguir generando una política inflacionaria, de quitarnos la salud, quitarnos la educación, quitar todos los roles claves y estratégicos del Estado. ¿Para qué querés un Estado que haga eso? ¿No? Sí. Es la pregunta. ¿Para qué lo querés? ¿Por qué querrías a alguien que en sus funciones dice, no, yo lo que quiero hacer es ¿para qué querés ser presidente? Claro. Rodrigo, tenemos que saludarte, agradecerte muchísimo esta comunicación. Seguramente te volveremos a llamar porque, bueno, no es fácil conseguir a alguien que esté en territorio y que nos cuente de primera mano, en este caso, lo que sucede allá por las tierras, bien al sur, por Tierra del Fuego, y todo el análisis tan completo que nos hiciste. Muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Bueno, estábamos entonces dialogando con Rodrigo Ezequiel Cataishi, licenciado en Economía Industrial, doctor en Economía, investigador adjunto en CONICET, docente, profesor en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Tiene tremendo currículum.